Misa, ¿sí son? Sí. El día de hoy vamos a mostrar el libro Gama, que es el libro que se trabaja en el grado Transición del programa Letras. El programa Letras trabaja en el grado Transición diferentes matices, en este caso son 7 matices, y van incluyendo el libro Imagina, que es la parte de la lectura, vinculándolos en este proceso. Consolidación de la lectura comprensiva y la decodificación alfabética y fluida y de otras lecturas. ¿Listo? Entonces, en el primer matiz que trabaja Gama, se trabaja el caso de la letra mayúsculas y minúsculas. Acá yo me muestro un formato de cómo los niños tienen que empezar a terminar ese primer matiz. Entonces, aquí empezamos, hay diferentes actividades donde se trabajan mayúsculas y minúsculas. Manejamos tableros de consulta, que por lo general nosotros lo pegamos en el salón, teniendo en cuenta diferentes espacios del salón. Entonces hay diferentes actividades. Cada matiz tiene un taller donde el cual el niño empieza a responder ciertas preguntas. Entonces el niño tiene que hacer una producción de textos expositivos y ellos empiezan a escribir acá. Luego empezamos con nuestro matiz número 2, que es tamaño y sentido de la letra, renglón ferrocarril, donde el niño ya empieza a identificar las palabras, las letras que suben y que bajan y las que se quedan dentro del renglón. Entonces aquí empezamos a trabajar diferentes actividades, mezclando mayúsculas y minúsculas. Entonces ahí se trabajan diferentes actividades. Luego seguimos con el matiz número 3, que es segmentación en sintagmas, separación de oraciones en sintagmas. Les acá un ejemplo también. Acá están diferentes actividades, que es donde el niño empieza a ser creativo y a hacer sus propias situaciones significativas. Estas actividades van incluidas también otras actividades que están en la página, en la plataforma de letras, donde se aplican actividades significativas para ellos. Entonces aquí ya empezamos a armar oraciones. Entonces en personajes, acciones, lugares y tiempo. Entonces ellos empiezan aquí por medio de palabras a crear sus oraciones. Aquí juegos. Gama muestra muchas imágenes e ilustraciones para que los niños aprendan más fácil, porque los niños, recordemos que son muy visuales. Entonces acá juegos donde ellos pueden recortar, hacer dados, en este caso para armar oraciones. Luego seguimos con el matiz número 4, que es segmentación de palabras, separación de sintagmas en palabras. Entonces el niño acá ya empieza a separar lo que es el artículo con la palabra. Entonces hay diferentes actividades. Aquí ya empiezan a separar las palabras por medio de los colores. Entonces esa es una actividad visual donde el niño tiene que empezar a separar las palabras. Y así sucesivamente diferentes actividades. Luego tenemos el matiz número 5, donde son vocales vecinas, sílabas atípicas, estructura de vocales consecutivas en una sílaba y entre dos palabras. Entonces acá el niño tiene que empezar a escribir palabras, pero letra por letra, identificando las vocales atípicas. Luego tenemos nuestro matiz número 6, las consonantes que resuenan, sílabas atípicas, escritura de las consonantes finales en las sílabas. Entonces acá el niño empieza a diferenciar
el sonido de las consonantes que finalizan las palabras. En este caso, por ejemplo, tren, ¿qué letra tiene que colocar acá? Naranja, ¿qué vocal termina naranja? Caracol, ¿qué letra termina caracol? Tiene que colocarla acá. Y aquí empiezan a diferenciar la última letra. Y así diferentes actividades. El matiz número 7 es la combinación fonética y ortográfica de las sílabas atípicas. Entonces aquí ya empezamos a diferenciar otras letras, otras combinaciones. En este caso, por ejemplo, blusa, fresa, atleta. Entonces este tablero de consulta también para trabajar con ellos, diferentes actividades. Esas actividades del libro van acompañadas de las actividades significativas que tiene la plataforma y actividades que se trabajan en el cuaderno. Entonces lo mismo, juegos, actividades, imágenes, colores, donde ellos empiezan a trabajar y a diferenciar. Entonces acá tenemos otro tablero de que, ki, ge, gi y gi, con mayúsculas y minúsculas. Aquí más actividades, y ya finalizamos Gama con una actividad de evaluación final. Luego, Imagina va acompañado con Gama con diferentes módulos, que son 9 módulos que se trabajan en Imagina, teniendo en cuenta el proceso que se lleva con Gama. Entonces, entre ellos están muchos cuentos donde el niño tiene que interpretar imágenes, hacerse preguntas. Todo se basa en la lectura interpretativa, visual, actividades significativas, donde el niño tiene que jugar, explorar. Entonces también aquí nos recomiendan ciertos libros también para trabajar con ellos. La nubecita indica que esas actividades están en la plataforma de letras. Entonces, por ejemplo, acá ya la decodificación visual en el segundo módulo. Libros para recortar, donde el niño tiene que empezar a leer palabras. Empezamos a conocer lo que es un autor, que es un diseñador de un libro. Entonces hay muchas actividades y muchos libros para recortar. Hay juegos de palabras, decodificación visual, muchas lecturas. Entonces todo va siempre con Gama. Módulo 3, entonces aquí ya las lecturas detalladas de afiches, mapas e ilustraciones. Entonces el niño cómo puede leer un mapa. Algunas preguntas que ya empezamos a resolver utilizando el manejo del renglón, el uso de instrucciones. Acá tenemos que hacer un afiche de un perrito que se perdió. El módulo 4, entonces lectura explorativa con énfasis en síntomas, qué le pasó. Este cuento empieza con la fiesta de disfraces, entonces ahí pasa ciertas cosas y ya aparecen abajo ciertas preguntas. Estos cuentos por lo general están en plataforma, que es lo que se trabaja también en plataforma, la parte visual. Entonces las preguntas del libro, por lo general cada lectura trae sus propias preguntas, donde ellos tienen que ser críticos y empezar a dar sus propias respuestas. Actividades significativas, preguntas. A veces se les entregan a los niños para que los papás conozcan el proceso como tal de los niños. Entonces más libros de recomendación. En el quinto módulo, la decodificación, entonces de palabras y oraciones, de párrafos con gráficos incompletos. Entonces acá el niño ya empieza a armar sus propias palabras, empiezan a faltar palabras, donde él empieza a leer.
Aquí ya empezamos otra historia, recortarlas. Aquí en este caso, por ejemplo, él tiene que puedes tú pasar acá, que puedas dibujar, escribir lo que pasa. Aquí otro cuento, mi mejor amigo, que ellos empiezan aquí a hacer su propio libro, a ser sus propios autores, a escribir y a dibujar y hacer sus propios diseños de las imágenes. En el sexto módulo es la lectura detallada de señales y emociones de conversaciones. Entonces aquí ya son sentimientos, que expresan los sentimientos de felicidad, de alegría, que entonces los niños ya empiezan a leer, a involucrarse más en la lectura. Aquí ya como es un mapa, lectura detallada más de dónde está tal cosa, de dónde está la estación, de dónde está la plazoleta, dónde están los helados, todo ese tipo de cosas. En la parte 7, módulo 7, lectura reconstructiva con énfasis en las huellas. Entonces acá es una historia de un perrito que se perdió y entonces el niño tiene que empezar a indagar qué pasó con ese perro, qué pasó, si era un gato, un perro, o el señor se perdió, todo ese tipo de cosas. Entonces eso es donde el niño empieza a hacer un seguimiento de la lectura. Acá entonces ya se hace el análisis del libro, de qué cuenta el libro, todas esas preguntas que les comentaba anteriormente que ellos empiezan a resolver. Actividades acerca de eso. Vamos al módulo 8, que es de codificación complementaria, textos con palabras. Entonces acá ya el niño empieza a descubrir ciertas palabras que están mal escritas, a decodificar ya complementariamente las palabras que hacen falta. Ya empezamos a leer, ya más fluido. En el módulo 9 está la lectura textual y analítica de los discursos. Entonces el niño ya empieza aquí a tener un análisis más profundo de las lecturas que se van realizando, de qué se trata la iglesia, el Cristo, y de cuentos y de lecturas ya vistas en clase. En el número 10 es la lectura conjetural con base en indicios, en síntomas y huellas. Entonces aquí ya finalizamos como tal los libros que ya hemos visto y a empezar a hacer la evaluación final. Eso es todo lo que trabajamos en transición. Gracias.